Hola, buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de psicología del segundo semestre de la Universidad Minuto de Dios. Hoy nos acompaña nuestra compañera Alejandra, compañera Diana. Hola. Y mi persona Lisette. Hoy vamos a hablar sobre las escuelas de la psicología, pero nos vamos a centrar sobre la psicología organizacional y humanista. En estos momentos vamos a entrevistar a la doctora Luisa. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas ¿Cómo tardes, están? doctora. En estos momentos realizaremos 3 preguntas y la primera sería ¿qué la llevó a encaminarse a la psicología? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a ustedes. Mi nombre es Luisa Fernanda Cadena Ávila, soy psicóloga organizacional, actualmente especialista en seguridad y salud en el trabajo y también coach integral de la escuela ECOI, para la cual estoy trabajando. ¿Qué me llevó a estudiar psicología organizacional? Porque el enfoque inicialmente era psicología organizacional, que estaba en ese momento en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, y siempre me llamó la atención el comportamiento de la gente, las respuestas que se dan en torno a la vida familiar, al entorno y al trabajo. Siempre desde muy pequeña me preguntaba qué hace que la gente quiera estar mejor o por qué siguen unos patrones, pues en ese momento yo no le decía patrones, por qué siguen unos patrones y qué hace que las personas tengan unos cambios dentro de la empresa y otros afuera. Y por eso me gustó el pensum de la organizacional. En todo lo que fue el ejercer de mi carrera me iba apasionando mucho más de cómo hacer para que la gente fuera muy productiva dentro de las organizaciones con alta satisfacción, que es hacia donde enfoca la psicología organizacional, que viene de la psicología industrial, que antiguamente era únicamente tarea, lo que era la tarea del ser humano. Después pues vienen todos estos grandes de la parte donde viene Maslow y los demás, Henry Fayol y otros, que hablan sobre por qué es importante que no solamente se maneje el trabajo como tarea, sino qué hay alrededor del ser humano que pueda mejorar su rendimiento dentro de una institución. Y es eso en lo que me enfoqué. Entré a trabajar, pues tuve la fortuna, una gran experiencia fue que terminé la carrera y yo tenía ya trabajo y empecé como coordinadora de gestión humana 14 años en una de las EPS hoy en día que todavía están, y me desarrollé manejando los 5 procesos de gestión humana. Entonces cuando empiezo a entender todo este mundo de las organizaciones, desde el enfoque netamente de recurso humano, así tú quieras hacer grandes cosas que produzcan, entonces realmente qué hacer para que la gente produzca mejor, siendo satisfecho, generando un buen clima laboral, porque entonces empiezas a ver que los comportamientos de las personas dentro de la organización tienen un impacto muy grande en la cultura de la empresa y que muchas veces esos comportamientos chocan con lo que realmente la empresa tiene. Si no hay ese proceso de adaptación y de un proceso de inducción a las personas, de desarrollar las competencias para que puedan llegar a fomentar esa buena adaptación, pues es cuando viene toda la insatisfacción laboral y más adelante lo que se está viendo, que las personas terminan accidentándose, enfermándose, trabajando porque les toca, no porque les gusta. Sí. Y es lo que desarrollo en esos 14 años. ¿En qué te enfocas actualmente? Bien, terminé en el 2014, pues, en los procesos que hoy les están viendo, las empresas toman decisiones o tú las tomas. Tuve la gran ventaja realmente de vivir esa experiencia de, después de 14 años, no estar trabajando, y me dediqué a mirar toda la parte de las emociones. Entonces me enfoco hoy en día con la psicología positiva, que viene, es una corriente que viene de la psicología humanista. Tenemos a Martin Seligman, que es uno de los precursores de esta gran psicología, de esta ciencia que siempre es a través de medir el comportamiento. Pero él, ¿qué dice y a qué nos invita? Que no solamente nos enfoquemos desde el diagnóstico de la enfermedad, que es el propósito de la psicología general, y de qué hacemos para mejorarlo, sino solo debilidades no, miremos las fortalezas, todo lo que trae la persona y potenciemos. ¿Hacia dónde vas? Entonces, visión, ¿qué tienes y hacia dónde te vas? Y es lo que estamos dando porque hoy en día se maneja la ciencia de la felicidad. Entonces, desde el lado donde estoy, que es facilitadora, desarrollar dentro de los cursos de crecimiento personal, desde el riesgo psicosocial, que es lo que se está viendo, cómo impacta todos los factores intralaborales y lo extralaboral en el desarrollo y el crecimiento de la gente. Cuando yo voy a los talleres y me doy cuenta que dejo el cuestionamiento de, hey, ¿tú qué estás haciendo para generar bienestar? Los psicólogos no somos solamente las personas que venimos a diagnosticar y venimos a ayudar. El psicólogo, desde el enfoque humanista y positivo, te está diciendo, te acompaña en el proceso de desarrollo con los recursos que tú tengas. Y es la metodología que ahora desde el coaching estoy empleando.
El coaching es una de las herramientas que se utiliza dentro de la psicología. Para hacer coaching no hay que ser psicólogo, pero a mí desde la psicología me ha aportado mucha herramienta para poder apoyar y acompañar a la persona en el proceso. ¿Qué tienes ahora? ¿Dónde te ves? ¿Y cómo quieres llegar? Yo te acompaño en ese proceso para llegar. Qué bonito, sí. ¿Qué destacas de la corriente en la que estás? Que se enfoque en el ser. En el ser, más que el pensamiento. En la época anterior, todo lo que eran los grandes filósofos nos decían, el pensamiento está sobre todas las cosas, la razón predomina, las emociones son de la religión y se las endilgan a la religión como algo netamente espiritual, pero no es de la espiritualidad la trascendencia del ser, que es lo que se rescata hoy desde la ontología del ser humano, es el ser. ¿Qué es lo que interesa? Y todo ese bucle de emociones que siendo positivas y negativas no hay que apartarlas, sino gestionarlas. ¿Cómo yo le voy a enseñar a ese ser humano, que es otro ser igual a mí, a poder desarrollarse para funcionar de una manera más adaptativa en este mundo y en una organización, en su entorno, en el trabajo, porque tú repites los patrones, tal cual lo comes en la familia, lo llevas al trabajo y lo llevas a tu entorno. Entonces hay que tener como esa integridad, ser el mismo para poder generar procesos adaptativos. Por eso me encanta muchísimo ahorita la psicología positiva, porque no nos enseñaron a gestionar las emociones, no nos enseñaron desde niños cómo resolver un problema, cómo gestionar la felicidad. Y es ahí donde voy, generar bienestar para que tu salud mental esté mucho mejor. Ok, doctora, pues muchas gracias por tu tiempo. No, a ti, fue un tiempo como muy acogedor y como nutritivo para nosotras, porque pues aparte de que nos ayudas en un trabajo, nos estás aportando más para lo que necesiten con mucho gusto, y de verdad que las felicito por ser ya unas colegas en potencia y el enfoque de qué puede dar desde el ser para el otro ser. Servir es lo mejor. Bueno, Gracias. muchas gracias. Vale. Salud. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas ¿Cómo tardes, están? doctora. En estos momentos realizaremos 3 preguntas y la primera sería ¿qué la llevó a encaminarse a la psicología? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a ustedes. Mi nombre es Luisa Fernanda Cadena Ávila, soy psicóloga organizacional, actualmente especialista en seguridad y salud en el trabajo y también coach integral de la escuela ECOI, para la cual estoy trabajando. ¿Qué me llevó a estudiar psicología organizacional? Porque el enfoque inicialmente era psicología organizacional, que estaba en ese momento en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, y siempre me llamó la atención el comportamiento de la gente, las respuestas que se dan en torno a la vida familiar, al entorno y al trabajo. Siempre desde muy pequeña me preguntaba qué hace que la gente quiera estar mejor, o por qué siguen unos patrones, pues en ese momento yo no le decía patrones, por qué siguen unos patrones y qué hace que las personas tengan unos cambios dentro de la empresa y otros afuera. Y por eso me gustó el pensum de la organizacional. En todo lo que fue el ejercer de mi carrera me iba apasionando mucho más de cómo hacer para que la gente fuera muy productiva dentro de las organizaciones con alta satisfacción, que es hacia donde enfoca la psicología organizacional, que viene de la psicología industrial, que antiguamente era únicamente tarea, lo que era la tarea del ser humano. Después pues vienen todos estos grandes de la parte donde viene Maslow y los demás, Henry Fayol y otros, que hablan sobre por qué es importante que no solamente se maneje el trabajo como tarea, sino qué hay alrededor del ser humano que pueda mejorar su rendimiento dentro de una institución. Y es eso en lo que me enfoqué. Entré a trabajar, pues tuve la fortuna, una gran experiencia fue que terminé la carrera y yo tenía ya trabajo y empecé como coordinadora de gestión humana 14 años en una de las EPS hoy en día que todavía están, y me desarrollé manejando los 5 procesos de gestión humana. Entonces cuando empiezo a entender todo este mundo de las organizaciones, desde el enfoque netamente de recurso humano, así tú quieras hacer grandes cosas que produzcan, entonces realmente qué hacer para que la gente produzca mejor, siendo satisfecho, generando un buen clima laboral, porque entonces empiezas a ver que los comportamientos de las personas dentro de la organización tienen un impacto muy grande en la cultura de la empresa, y que muchas veces esos comportamientos chocan con lo que realmente la empresa tiene. Si no hay ese proceso de adaptación, de un proceso de inducción a las personas, de desarrollar las competencias para que puedan llegar a fomentar esa buena adaptación, pues es cuando viene toda la insatisfacción laboral, y más adelante lo que se está viendo, que las personas terminan accidentándose, enfermándose, trabajando porque les toca, no porque les gusta. Sí. Y es lo que desarrollo en esos 14 años.
¿En qué te enfocas actualmente? Bien, terminé en el 2014, pues, en los procesos que hoy día se están viendo, las empresas toman decisiones o tú las tomas. Tuve la gran ventaja realmente de vivir esa experiencia de, después de 14 años, no estar trabajando, y me dediqué a mirar toda la parte de las emociones. Entonces me enfoco hoy en día con la psicología positiva, que viene, es una corriente que viene de la psicología humanista. Tenemos a Martin Seligman, que es uno de los precursores de esta gran psicología, de esta ciencia que siempre es a través de medir el comportamiento. Pero él, ¿qué dice y a qué nos invita? Que no solamente nos enfoquemos desde el diagnóstico de la enfermedad, que es el propósito de la psicología general, y de qué hacemos para mejorarlo, sino solo debilidades, no. Miremos las fortalezas, todo lo que trae la persona y potenciemos. ¿Hacia dónde vas? Entonces, visión, ¿qué tienes y hacia dónde te vas? Y es lo que estamos dando, porque hoy en día se maneja la ciencia de la felicidad. Entonces, desde el lado donde estoy, que es facilitadora, desarrollar dentro de los cursos de crecimiento personal, desde el riesgo psicosocial, que es lo que se está viendo, cómo impacta todos los factores intralaborales y lo extralaboral en el desarrollo y el crecimiento de la gente. Cuando yo voy a los talleres y me doy cuenta que dejo el cuestionamiento de, hey, ¿tú qué estás haciendo para generar bienestar? Los psicólogos no somos solamente las personas que venimos a diagnosticar y venimos a ayudar. El psicólogo, desde el enfoque humanista y positivo, te está diciendo, te acompaña en el proceso de desarrollo con los recursos que tú tengas. Y es la metodología que ahora desde el coaching estoy empleando. El coaching es una de las herramientas que se utiliza dentro de la psicología. Para hacer coaching no hay que ser psicólogo, pero a mí desde la psicología me ha aportado mucha herramienta para poder apoyar y acompañar a la persona en el proceso. ¿Qué tienes ahora? ¿Dónde te ves? ¿Y cómo quieres llegar? Yo te acompaño en ese proceso para llegar. Qué bonito, sí. ¿Qué destacas de la corriente en la que estás? Que se enfoque en el ser. En el ser, más que el pensamiento. En la época anterior, todo lo que eran los grandes filósofos nos decían, el pensamiento está sobre todas las cosas, la razón predomina, las emociones son de la religión y se las endilgan a la religión como algo netamente espiritual, pero no es de la espiritualidad la trascendencia del ser, que es lo que se rescata hoy desde la ontología del ser humano, es el ser. ¿Qué es lo que interesa? Y todo ese bucle de emociones que siendo positivas y negativas no hay que apartarlas, sino gestionarlas. ¿Cómo yo le voy a enseñar a ese ser humano, que es otro ser igual a mí, a poder desarrollarse para funcionar de una manera más adaptativa en este mundo y en una organización, en su entorno, en el trabajo? Porque tú repites los patrones, tal cual lo comes en la familia, lo llevas al trabajo y lo llevas a tu entorno. Entonces hay que tener como esa integridad, ser el mismo para poder generar procesos adaptativos. Por eso me encanta muchísimo ahorita la psicología positiva, porque no nos enseñaron a gestionar las emociones, no nos enseñaron desde niños cómo resolver un problema, cómo gestionar la felicidad. Y es ahí donde voy, generar bienestar para que tu salud mental esté mucho mejor. Ok, doctora, pues muchas gracias por tu tiempo. Fue un tiempo como muy acogedor y como nutritivo para nosotras, porque pues aparte de que nos ayudas en un trabajo, nos estás aportando más para lo que necesiten, con mucho gusto, y de verdad que las felicito por ser ya unas colegas en potencia y el enfoque de qué puede dar desde el ser para el otro ser. Servir es lo mejor. Bueno, muchas gracias. Vale. Salud.